Funciones básicas: min, max, count, average, sum. Bien, en ocasiones queremos realizar operaciones más complejas que una simple suma, resta, multiplicación o división, y hacerlo no solamente sobre un solo valor o sobre un campo, sino sobre los valores acumulados de más de un registro. Para ello, el lenguaje SQL tiene funciones incorporadas que nos permiten hacer cálculos sobre estos datos. Las funciones se pueden dividir en dos grupos: las funciones agregadas, que devuelven un solo valor calculando con los valores de una columna, es decir, van a acumular o van a sumar o van a contar todos los registros que se encuentren en una condición where específica, si es que la utilizamos, o de manera general solo devolverán un solo valor. En el caso de las funciones escalares, nos van a devolver un valor basándose en la entrada para cada una de ellas. Es decir, si vamos a aplicar una función escalar sobre una columna, no nos regresará un solo valor, sino nos regresará un conjunto de valores en el que se haya aplicado esta función. Las funciones agregadas SQL calculan, dijimos, un solo valor, con base a los valores de toda una columna en una colección de registros que puede ser agrupada o filtrada en un where o no. Las funciones son ABG, que calcula el promedio o el average de los valores de la columna; el count, que nos va a decir cuántos registros están cumpliendo con esa condición o están en total en la tabla; el max nos va a devolver el valor más grande de esa columna; el min, el valor más pequeño; y el sum nos va a devolver la sumatoria de toda esa colección de registros para esa columna específica. Las funciones escalares, dijimos, devuelven un solo valor basándose en el valor de entrada o de una columna. Es el caso del uppercase, del upcase, que nos va a devolver la cadena de caracteres en solo mayúsculas, ya sea para la entrada que le demos o para el campo seleccionado. El case nos va a regresar el lowercase, la cadena de caracteres en minúsculas. El mid nos va a permitir extraer de un campo o de una entrada una porción de la cadena desde una posición inicial y con una longitud determinada. El len nos va a devolver la longitud de la entrada o del campo de texto que hayamos seleccionado. Now nos va a devolver la hora y la fecha actuales del sistema. Y el format va a dar un formato específico para campo de texto. Bien, para este ejemplo vamos a mostrar el promedio de los montos de los pagos de la tabla Payment. Select ABG Amount from Payment. Como podemos ver en el resultado de la ejecución de la consulta, nos regresa un solo dato que nos dice que el promedio de los pagos que están registrados en la tabla Payment es de $4.267. Ahora vamos a mostrar el promedio de los pagos en la tabla Payment y le daremos un nombre a la respuesta. Select ABG Amount as Promedio from Payment. Recordemos que aquí nos va a colocar promedio, el alias que nosotros colocamos con el as, como el encabezado de la columna, que nuevamente nos va a regresar un solo dato: el promedio de todos los registros de la tabla Payment. Vamos a calcular ahora el número de registros en el staff. Select count asterisco, aquí no nos importa el valor de
o el nombre del campo, sino que nos cuente el número de registros que se encuentran en la tabla de staff. Nuevamente nos va a regresar aquí un solo valor al contar todos los registros que están en la tabla seleccionada. Vamos a encontrar el último ID generado para la tabla de inventarios. Esto es el Select Max Inventory ID as último from Inventory. Nuevamente, este as nos va a dar el nombre de la columna que se regresa. Nuevamente es un solo registro, porque solamente va a buscar cuál es el número de inventario más grande. Y ahora vamos a calcular el monto mínimo de los pagos registrados en la tabla Payment. Select Min Amounts from Payment. Y de aquí nos devuelve nuevamente un solo registro, un solo dato, que nos dice que el monto más pequeño registrado es el 0. Vamos a calcular el monto total de los pagos registrados en la tabla Payment. Select Sum Amount from Payment. Esto nos dice que tenemos una sumatoria, un monto total de $67,416.51. Vamos a mostrar ahora el nombre de los empleados registrados en el staff en mayúsculas. Select UCase First Name from Staff. Como podemos ver, nos regresa más de un valor porque nos va a regresar todos y cada uno de los nombres de nuestro staff en mayúsculas. Vamos a mostrar ahora el título de las películas registradas en la tabla Film en minúsculas. Select LCase Title from Film. Y como veremos aquí me regresa todos los nombres de todas las películas que están registradas en esta tabla, pero en minúsculas. Vamos a mostrar la subcadena, es decir, una parte de la cadena del título, iniciando con la posición 2 y con 3 caracteres de longitud del título. Select Mid Title 2,3 from Film y nos regresa las subcadenas, que en este caso, aunque aquí no lo parezca, aquí hay un espacio seguramente en blanco, porque tiene que tener una longitud de 3. Y ahora vamos a mostrar la longitud de esa cadena. Select Title, Length, Title from Film. Y nos dice que aquí Academy Dinosaur tiene una longitud de 16. El African Egg tiene una longitud de 11. Y Alabama Devil tiene una longitud de 13. Y así todos y cada uno de los registros que se encuentran en la tabla de film.